Ok, entonces, Hechos capítulo 3. Vamos a ver una historia bastante conocida. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. ¿Alguno lo ocupa? No, espero no ser apedreado en este lugar. Nueva traducción viviente, capítulo 3 del libro de Hechos, del versículo 1 en adelante. Ok, dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo lo que todos los jóvenes dicen: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Ok, tómame atención por unos 30 minutos, como te había dicho. Quiero que podamos aprender algo que sin duda alguna es significativo para nosotros, los que estamos en el reino del Señor. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo que Él vino a hacer, Jesucristo vino a hacer un múltiplo propósito, ¿cierto? Vino a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y me dice amén a eso, todos lo sabemos. ¿Ah? Pero también, y una cosa muy importante y necesaria que nosotros tenemos que aprender, es que Jesucristo también vino a formar un grupo de discípulos. Un grupo de discípulos a los cuales le transformó la mente, a los cuales le transformó la forma de pensar, a los cuales les enseñó el modelo de reino que Él quería dejar establecido en la tierra. Porque en el tiempo de Jesucristo nosotros sabemos de que existían numerosas plataformas religiosas, ¿cierto? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes, habían un montón de propuestas religiosas. Pero no había un modelo de reino que transformara las vidas de las personas. Y esto es lo que Jesucristo viene a hacer con este grupo de discípulos. Los toma, los llama, los capacita, los comienza a formar, les da un destino y después de haberle dado un destino, después de haberles transformado la mente, los envía. Les dice: ahora les toca a ustedes. Viene a formar una iglesia. Y ¿sabes qué? Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo intenta hacer con nosotros. Nos llama, nos santifica, nos empieza a moldear nuestro carácter, empieza a generar en nosotros una transformación mental, porque de eso se trata el Evangelio. De hecho, la palabra arrepentimiento en el idioma original quiere decir una transformación en la mentalidad, una transformación en la manera de pensar, una transformación en la manera de ver las cosas, de proyectar la vida. De eso se trata el Evangelio. Entonces, Jesucristo viene a hacer eso con nosotros. Nos llama, nos transforma, nos da un nuevo destino, pero después de eso nos envía, nos proporciona vida para que nosotros podamos llevar su vida a todo rincón de esta tierra. ¿Me dice amén a eso, sí? Eso es emocionante, ¿ok? Pero el punto es el siguiente, es que nosotros, lamentablemente, muchas veces no tomamos estos principios que el Señor Jesucristo nos viene a enseñar y no vivimos el reino del Señor, sino que vivimos de forma cúltica. ¿Qué significa vivir de forma cúltica? Significa sobrevivir en el Evangelio culto tras culto. Entonces, ¿por qué les digo esto?
Porque yo creo que hay muchos acá, en este lugar, que vienen a un culto de jóvenes o a una confraternidad o a un congreso o a un retiro o qué sé yo, cuántas cosas nosotros hacemos, ¿cierto? Y vamos y recibimos del Señor, somos impactados por su presencia, somos de alguna manera inyectados en su fuego, pero después llega el día lunes y vamos con todo el fuego. Después va el martes y vamos con todo el fuego. Y va el miércoles y como que el fuego se empieza a apagar un poco. ¿Y qué lamentablemente le ocurren a muchos jóvenes que tienen que llegar el próximo sábado con los codos, llegando al culto diciendo esto? Menos mal que no pequé menos mal que no caí en este pecado que tengo. El punto es el siguiente, chiquillos, que Dios no tiene esa forma de vida con nosotros. Jesucristo quiere algo más. Jesucristo quiere ser más relevante en tu vida. Quiere transformar tu manera de pensar para que el reino de Dios pueda ser llevado a todo lugar. ¿Me dice amén a eso? Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Por eso Él viene a enseñar una forma de vida, no viene a enseñar una forma de religión. Jesucristo viene a enseñar una manera de enfrentar el mundo. No viene solamente a decirnos escóndase en la iglesia. ¿Sabes que yo la otra vez tuve un sueño que a mí me despertó de mi comodidad, que a mí me despertó de mi, a lo mejor de sentir que estaba seguro? La otra vez yo soy de Tocopilla, como decía el Gonzalo, la tierra del niño, maravilla. Está jugando en el Arsenal. Yo pido que oren por él, que clamen por su vida, que no lo critiquen. Yo vivía cerca de la plaza. En ese tiempo, hace algún par de años atrás, hace unos 5 años, en ese lugar se traficaba droga, un montón de cosas. Yo vivía a la vuelta de mi casa y llegué a mi casa cansado, me dormí y Dios me dio un sueño particular. Yo en ese sueño me veía llegando a la esquina de mi casa y en la plaza, en esa cuadra de la plaza, porque Tocopilla es chiquitita, una cuadra de plaza no. En esa cuadra yo veía que había una persona grande con sus manos levantadas y estaba maldiciendo nuestra ciudad. Y la estaba maldiciendo con garabato y con todo eso que nosotros no decimos, ¿o no? Entonces, estaba parado y estaba levantando sus manos, con sus manos hacia la plaza, y estaba declarando maldición sobre nuestra ciudad. Y habían 2 personas más que se movían de esquina a esquina y caminaban. Y cuando caminaban, hacían sonar los pies en la tierra, pero de una manera muy fuerte. Y yo llegué a ese lugar y de repente me pongo a observar a las personas que están acá, una con las manos levantadas, maldiciendo, y las otras personas caminando de forma fuerte de esquina a esquina. Y yo en el momento dije, me estoy volviendo loco. ¿Qué estoy viendo? Y de repente yo me acerco y empiezo a escuchar que eran maldiciones y me acerco a las personas que van caminando de un lado a otro y me doy cuenta que también están pronunciando maldiciones. ¿Y sabes lo que yo hago? Salgo arrancando. Súper valiente. ¿Okay? Salí arrancando y ¿saben dónde me metí? En la iglesia. Y en la iglesia, o en el templo más bien, estaba el grupo de jóvenes. Y yo me veía corriendo. Y un amigo mío de la iglesia me abría la puerta y me decía, ¡entra! Y yo llegaba corriendo y yo saltaba y me metía en el lugar. Y yo decía, ¿vieron lo que está pasando en la plaza? Y me dijeron, sí, escóndete. Y veníamos, en serio, y era el sueño. Veníamos y nos escondíamos debajo de las mesas, debajo de las sillas. Y decíamos unos a otros, acá estamos seguros. Yo desperté en el momento y entendí que era un sueño, que el Espíritu Santo me estaba hablando a mi corazón. No había que ser muy teólogo ni muy espiritual para comprender qué Dios me estaba diciendo. Desde ese momento mi forma de vida cambió. ¿Cuántos creen en los sueños que Dios puede dar? ¿Sí? Dios puede hablar a través de eso también. Desde ese día mi vida cambió. Yo decido tomar el reino del Señor como algo serio. Como una realidad que yo debo vivir, que debo experimentar. Lo que nosotros acabamos de leer es la historia del apóstol Pedro, la historia del apóstol Juan, que ellos van a orar y cuando van a orar ellos se dan cuenta de una cosa. Había un mendigo pidiendo limosna, un mendigo que tenía lisiadas sus pies, no podía caminar. Era conocido por la sociedad como el lisiado, como el cojo que estaba a la puerta del templo. Y cuando estos llegan y lo ven, ¿qué hace el ciego? ¿Qué hace esta persona que tenía el problema? Los mira y les dice, una monita, ¿no?
una, una moneda, por favor. ¿Ah? Era como un mochilero hippie, así, una onda así. Una moneda, tío. Los mira y les dice, por favor, ¿ustedes tienen una moneda para darme algo? Ahora, me encanta la respuesta que le da el apóstol Pedro. Me encanta porque le dice, míranos. Primero que todo, míranos. A ver, mira al que está a tu lado. Míralo fijamente. Yo en mi grupo de jóvenes tengo como 8 matrimonios. Así que soy experto en formar matrimonio. El apóstol Pedro le dice al mendigo, míranos. El mendigo los observa, los mira a los ojos, esperando recibir una moneda. Pero el apóstol Pedro le dice, ¿sabes qué? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Cuando él le dice eso, lo toma de la mano derecha y lo levanta. Y el milagro en ese momento, en ese instante, aconteció. Las demás personas comenzaron a ver lo que Dios había hecho con ese cojo, con esa persona que no podía andar, con esa persona conocida por la sociedad como una persona que tenía que solamente estar a la puerta porque tenía un defecto físico. En el momento ocurre un milagro. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Y la primera realidad que quiero enseñarte y que quiero que tú atesores en tu corazón es que el apóstol Pedro, el apóstol Juan sabían que del momento que Jesucristo va a la cruz, resucita el tercer día y va al Padre a interceder por ellos, ellos saben, están convencidos de que de ahora en adelante ellos vivirán bajo cielos abiertos. Dile al que está a tu lado, tú vives bajo cielos abiertos. Tú vives bajo cielos. Díselo con convicción. Tú vives bajo cielos abiertos. ¿Y sabes lo que significa vivir bajo cielos abiertos? Significa vivir bajo el favor de Jesucristo. Y eso es espectacular. Eso es extraordinario, vivir bajo el favor de Jesucristo. Me encanta una palabra de Hebreos que dice que cuando Jesucristo sube al trono, se pone a la diestra del Padre en favor de nosotros. Y cuando uno examina esa palabra, en favor, esa palabra significa alguien que está constantemente hinchando por la persona. Yo no sé si a ti te gusta el fútbol. ¿A alguno le gusta el fútbol? Sí. A mí me encanta, es mi pasión. Es mi todo. A mí me gusta mucho el fútbol. Sufro con el fútbol. Aún yo soy torturado en las noches por el palo de Pinilla. Ay, que es... Dios mío. Que alguien ore por mi sanidad interior. Y más encima estábamos en el retiro de líderes, viendo cómo eso aconteció. ¿Sí? Habían algunos que estaban en el retiro de líderes. Pero yo no sé si a lo mejor tú llegas a ser hincha de algún equipo, pero cuando tú eres hincha de un equipo y estás a favor de ese equipo, tú deseas que a ese equipo le vaya bien. Tú deseas que gane, tú deseas que triunfe, tú deseas que llegue a conseguir los campeonatos que tiene que ganar. O si tú eres padre y tú estás viendo a tu hija o a tu hijo caminar por primera vez, tú te pones a su lado y le empiezas a aplaudir y le empiezas a levantar porque tú deseas que tu hijo o tu hija camine, se desarrolle, progrese. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios espera con nosotros. Espera que nuestra mente sea transformada para que podamos entender de que de ahora en adelante vivimos bajo cielos abiertos. Y eso el apóstol Pedro y los discípulos lo conocían de forma perfecta. Juan capítulo 1, versículo 50, te lo leo, dice, tiene una conversación Jesucristo con Natanael y le dice lo siguiente, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Verán los cielos abiertos.
Y usted sabe lo que eso significa, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesucristo? Milagros, liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos, dio vista al ciego, le dio esperanza a las personas que no la tenían, restauró la fe de aquellos que la habían perdido. Eso es vivir bajo cielos abiertos. Y los discípulos lo sabían. Y también tiene que despertarse una generación que lo crea, que lo experimente, que lo viva. El otro día estaba leyendo la conversación que Jesucristo tenía con Nicodemo y me sorprendía porque el Señor nuevamente me hacía ver algo, un detalle en esa conversación. ¿Cierto que Nicodemo era un líder religioso? Llega por la noche, oculto, a hablar con el maestro y le dice lo siguiente, le dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque tus obras hablan por ti. Estoy parafraseando. Tus obras hablan por ti. O sea, nadie puede hacer lo que tú haces, le está diciendo Nicodemo. ¿Qué le dice Jesucristo? Le cambia toda la perspectiva de la conversación, ¿o no? Porque le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Le dice eso, ¿cierto? Entonces uno pregunta, porque Nicodemo llega con pera y Jesucristo le sale con manzana. O sea, no tiene nada que ver una conversación con la otra. Pero si tú lees con detención o tú lees entre líneas, lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es lo siguiente. Nicodemo, yo sé que tú sabes, pero eso no interesa tanto. Yo quiero que tú experimentes lo que yo estoy haciendo acá. Yo quiero que tú no solamente sepas porque estás viendo y reconociendo lo que Dios está haciendo conmigo, sino que tú te metas en lo que yo estoy haciendo, o en otras palabras, que tú vivas y experimentes lo que yo experimento. Porque Jesucristo hacía los milagros producto de la relación con el Padre y mediante el poder del Espíritu Santo. Me dice amén a eso, ¿no? Jesucristo lleno del poder del Espíritu Santo. Le dice a Nicodemo, Nicodemo, no solamente quiero que tú conozcas, sino que experimentes. ¿Sabes por qué? Porque conocimiento sin experiencia es igual a religión. Tú puedes saber mucho, pero si no experimentas, ese conocimiento no tiene validez en el reino. Tú puedes tener mucha información de qué sé yo, de algún cantante famoso, Justin Bieber, ¿no? Backstreet Boys, ¿no? Eran buenos esos locos. Five. Oh, me cayó el carnet. Pero que tú tengas información de esa persona no significa que tú le conozcas. Tú puedes tener mucha información del libro. Tú puedes tener mucha información de Dios. Pero si tú no experimentas esa información que Dios quiere que tú hagas vida en tu vida, a veces no sirve mucho. Te va a servir para tener un diálogo con los testigos de Jehová y ganarle y crecer tu ego porque le ganaste. Pero no te va a servir en el reino del Señor para experimentar y vivenciar lo que el Señor tiene con tu vida. No solamente Dios quiere que lo identifiquemos, ni tampoco Dios quiere que identifiques a otra persona que vive bajo el cielo abierto. Dios te está diciendo que esa misma realidad Él anhela que tú experimentes. Cielos abiertos, libre acceso a su presencia. Por los méritos de Jesucristo, por los méritos de su sacrificio, nosotros podemos entrar libres. Estamos con los cielos abiertos. ¿Me dice amén a eso? ¿Por qué se enojaban los religiosos con Jesucristo? Porque Jesucristo le abría el paso a los que los religiosos no le abrían el paso. Por eso le decían a Jesucristo el amigo de los pecadores, ¿cierto? Porque Jesucristo le abría el paso a los pecadores. Vengan, yo los restauro, yo los sano. Como le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesucristo no transaba la verdad. Jesucristo la decía con gracia. Eso es lo que nos falta muchas veces. Segundo, capítulo 4, seguimos con la misma historia, avanzamos un momento. Bueno, no me quiero quedar con este detalle, porque este detalle me gusta mucho. Capítulo 3, versículo 12, después de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Este paralítico se levanta, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud, al pueblo de Israel, y le dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? Se acaba de levantar una persona que había estado 40 años coja y el apóstol Pedro dice, ¿qué hay de sorprendente en esto?
¿Por qué dice eso el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro no se sorprende? Porque su mentalidad había sido transformada. Y él sabía que de ahora en adelante esa iba a ser la experiencia de su vida. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren ver un avivamiento en sus jóvenes, en su nación? Esta es la realidad que Dios quiere que nosotros experimentemos. No menos que eso. Amén. Sigamos. Capítulo 4, versículo 5 al 10 dice lo siguiente. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Lo venció el hambre. Que no te vence el hambre. Por favor. Dice, al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios le levantó de los muertos. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Miren, sucede lo siguiente. Por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, levantan a esta persona minusválida, la levantan, pero ¿qué ocurre? Al acontecer este milagro se levanta oposición. Y sabes que cada vez que viene un mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas se va a levantar oposición. Como Dios tiene una voluntad del Señor con tu vida, también hay uno que vino a matar, a hurtar y destruir, que también tiene una voluntad de destrucción sobre tu vida. Entonces llega un grupo de religiosos, los toman como presos, los llevan a un concilio, o como los historiadores le llaman, un Sanedrín. Y en ese Sanedrín, en ese concilio, en ese juicio, colocan al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a esta persona que fue levantada de su enfermedad, a esta persona sana, las colocan en medio. Ahora, escúcheme, porque esto es interesante. Los concilios de ese tiempo colocaban a las personas de pie en medio de una sala que era redonda, con hartas sillas que iban levantándose, especie como de un cine. Yo nunca he ido a un cine, soy de Tocopilla. No, pero los cines son hacia arriba, ¿cierto? Sí. Imagínense unas sillas hacia arriba, un montón de personas que están juzgándoles y están alrededor de todo ese lugar y ellos están ahí como convictos, como presos, teniendo que dar razones del milagro que habían hecho. Ahora, yo te quiero preguntar algo. ¿Ellos habían hecho algo malo? ¿Ah? ¿No? Ellos habían sanado a una persona en el poder de Jesucristo. No habían hecho nada malo, pero los tienen ahí. Ahora bien, los historiadores dicen que en ese mismo lugar, algunas semanas anteriores, había estado ¿quién? Jesucristo. Y a este Jesucristo lo habían crucificado por hacer lo correcto. Al apóstol Pedro, al apóstol Juan los colocan en ese lugar y lo empiezan a juzgar, le empiezan a decir, bueno, ¿y ustedes por qué hicieron esto? Pero el apóstol Pedro se levanta y dice, lleno del Espíritu Santo, les comienza a mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús a los religiosos les provoca acidez. Les provoca algo horrendo, ¿no? Si a este ya lo crucificamos, ¿por qué vienen a hablar nuevamente de Jesucristo? Y el apóstol Pedro comienza a dar un sermón, se empieza a levantar, comienza a explicar sus razones y lleno del Espíritu Santo comienza a dar testimonio de lo que ellos han vivido. Después estas personas dicen, ¿cómo pueden hablar tan bien si ni siquiera tienen una preparación bíblica? No tienen conocimiento en las Escrituras. Estos no cachan nada, estos son pescadores. ¿Por qué hablan de esta forma? ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu
santo. Y estaban determinados a realizar la obra. Segundo, primero, cielos abiertos. Segundo, estaban determinados, estaban convictos a una verdad. Dile al que está a tu lado, tienes que determinar. Dile al que está a tu lado, tienes que determinar hacer la voluntad de Dios. Ahora terminamos la frase. En medio de la amenaza, dile, en medio de la amenaza. ¿Sabes qué? Mire, toma atención a esto. Cuando estos tipos los toman y los colocan en ese lugar, no estamos hablando de simples amenazas. Recuerden que el primer mártir de la iglesia fue Esteban. A él lo mataron, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Lo que le están diciendo a los apóstoles, a los discípulos, le están diciendo, si ustedes siguen predicando, si ustedes siguen anunciando el evangelio, nosotros los vamos a matar. Nosotros no les vamos a dar chance. Pero estos tipos están determinados a llevar a cabo la obra que su Padre les enseñó, que Jesucristo les enseñó. Están determinados a hacerlo. ¿Y sabes qué? Falta una generación que se levante con esa determinación. Una generación que diga, no importa lo que digan de mí, no importa si a lo mejor tengo que cortar amistades, no importa si tengo que cortar relaciones, yo voy a seguir adelante porque Jesucristo me llamó. Y si Jesucristo me llamó, Él me va a sostener y Él va a hacer algo con mi vida. Estamos determinados a muerte por ver un avivamiento. ¿Sabes que el otro día me tocó viajar a Valdivia con el Gonza? Estuvimos allá, yo estuve como una semana. Cuando llegué a mi casa, yo tengo mi esposa, tengo una hija. Yo la eché mucho de menos esa semana, realmente la extrañé mucho. Necesitaba verla, a mi hija. Tiene 1 año, 10 meses, chiquitita, canta las canciones de la iglesia, cierra los ojos, levanta las manos, es evangélica. Súper canuta. La echaba mucho de menos. Llegué y un hermano mayor de la iglesia me dice, oye, ¿y por qué viajáis tanto? ¿Ah? ¿Cómo te caes en la casa? Y yo le dije lo siguiente, es que estoy convicto a una promesa. Ver la gloria del Señor sobre mi generación. Y si Dios me tiene que mover, y si me tiene que mandar a otro lugar, yo voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque quiero ver un avivamiento en mi generación. Estoy convicto a eso, estoy determinado a verlo. Y no me importa si hay una multitud gigante, yo voy a ver un avivamiento en mi ciudad, yo voy a ver un avivamiento en mi iglesia, yo voy a ver un avivamiento en mi nación, yo voy a ver un avivamiento en mi generación, yo voy a ver cómo los paralíticos son sanados, cómo los enfermos se van sanos a sus casas, cómo los que habían llegado con una carga de pecado se van libres, cómo los cautivos son libertados por el poder de Jesucristo. Yo lo voy a ver. Yo voy a ver lo que el Señor tiene con nosotros. ¿Sabes qué? Yo estoy convicto a esa promesa. Estoy determinado a verlo. Y así terminé la conversación. Yo le dije, cada vez que voy a otro lugar y por la gracia del Señor me permite estar, cada vez siento que estamos a una braceada menos. Estamos a un paso menos de ver la gloria del Señor sobre nuestra generación. Yo estoy determinado a verlo. Como los amigos que llevaban al paralítico. Y había una inmensa multitud y no podían pasar. Y después cuando llegaron cerca se dieron cuenta de que la casa estaba cerrada. ¿Y qué hicieron? Subieron por el techo, hicieron tiro el techo y lo bajaron por ahí. ¿Saben por qué? Porque estaban determinados a ver la gloria del Señor en sus vidas. Nosotros estamos determinados a ver la gloria del Señor sobre nuestras vidas. ¿Me dice amén a eso? Último. Hechos capítulo 4, la misma historia sigue aconteciendo. Y ya estamos terminando, porque realmente quiero que Dios haga algo en medio de nosotros. Yo sé que Dios ya ha hecho un montón, que Dios te ha hablado, que Dios te ha sacudido, que te ha renovado la fuerza, pero la gloria postrera es mayor que la primera. Lo que el Señor tiene preparado con nosotros es mucho mayor que lo que tu mente puede llegar a canalizar, analizar. Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano
con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Este versículo me encanta. Después de esta oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. Voy a volver a leer ese versículo. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. ¿Sabe lo último? Estos discípulos que habían sido entrenados por Jesucristo vivían con los cielos abiertos. Vivían determinados y convictos a hacer la obra del Señor. Pero también, y lo último, que considero que es lo más importante en nosotros, vivían llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Y sabes que me encanta esto porque cuando ellos se dan cuenta de la amenaza, les dijeron probablemente, si ustedes siguen predicando a ese tal Jesucristo, nosotros lo que vamos a hacer es tomar medidas drásticas y los vamos a tener que matar. Ustedes no pueden seguir predicando a ese Jesucristo. No pueden hacerlo. Y ¿sabes qué? A ellos no le estaban diciendo, no lo estaban molestando en la escuela por creer en Cristo, ni tampoco en la universidad por creer en Cristo. Le estaban diciendo, sus vidas corren riesgo si ustedes siguen hablando de Cristo. Sencillamente eso. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque terminado el capítulo 4, versículo 22, dicen que por esa señal milagrosa ellos fueron juzgados. Después en el versículo 23 dice que se reúnen con los suyos, con su iglesia, se reúnen con sus amigos. Y no empiezan a planear una estrategia humana. No empiezan a decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que ver la oportunidad de introducirnos a predicar a escondidas por la noche. ¿Saben lo que hacen? Oran. Oran. Buscan el rostro del Padre. Buscan la dirección del Padre en esto. Y sabes que algo que hemos perdido nosotros como generación es justamente eso. La oración. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste al Espíritu Santo despertarte a las 4 de la mañana con un sentir de oración? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te despertó y te dijo, esta palabra es para tu amigo que la está pasando mal, pero yo se la doy? Hace algún tiempo atrás mi hermana estaba durmiendo, 4 de la mañana, Dios la despierta. Mi hermana es profesora, tiene una pasión por los niños, Dios la despierta de madrugada y le dice lo siguiente: ora por el campamento Gabriela Mistral, así se llama un campamento de Tocopilla, ora por los niños de ese lugar. Mi hermana, confundida, porque no quería orar a esa hora, pero sintió del Señor que era necesario, se pone a clamar y a clamar, a clamar. Al otro día nos avisan que había habido un intento de violación en ese lugar a un niño de 4 años. Y el tipo no pudo, porque justamente un trabajador se levantó de la nada, fue a ese lugar y lo pilló y lo metieron preso. Pero fue producto de la intercesión, fue producto de la oración, fue producto de que alguien estaba con su corazón dispuesto a levantar un clamor al horario que sea. Oración. Ellos van y empiezan a orar. Pero su oración no es una oración defensiva. No es una oración, Señor, cuídanos y manténnos acá en la iglesia para que no nos pase nada. Ellos no oran de esa forma. Ellos dicen, Señor, danos valentía para que en medio de la persecución, para que en medio de la amenaza, tú puedas hacer algo en medio de tu pueblo. Y extiende tu mano para que cuando nosotros prediquemos hayan sanidades, milagros, prodigios, palabra profética, dones espirituales fluyendo. Y en medio de eso tú seas glorificado, Jesucristo. En tu santo nombre, le dicen a Jesucristo. Y cuando sucede eso, a mí me hubiera gustado estar ahí. Son de esas partes que uno lee en la Escritura y uno dice, me hubiera gustado estar ahí, porque empieza a temblar el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. En el momento, el lugar tiembla y todos caen postrados. Isaías entra delante del Padre a orar en un momento difícil de la nación. Había caos social y caos político. Isaías se levanta, empieza a orar y dice que empieza a temblar el lugar en donde estaba. Y tuvo una visión
Los ángeles estaban rodeando el trono, cantaban santo, 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 y el rey estaba reinando, estaba en su trono. Tiembla la tierra cuando nuestro Señor se presenta. Tiemblan nuestros corazones cuando Él está en medio de nosotros. Él siempre lo hace. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabes que no hay otra? ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? Porque no hay otra forma de vivir la vida cristiana. Es imposible vivirla bajo tus fuerzas. Es imposible vivir la vida cristiana mediante tu esfuerzo. Imposible vivir la vida cristiana mediante tu capacidad. Imposible vivir la vida cristiana mediante tus logros, tus títulos, tu currículum. No valen nada. Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo conocimiento en un montón de cosas, pero todo lo estimo como pérdida a fin de alcanzar a Cristo. Solo a Cristo. Levíticos capítulo 9, versículo 22, permíteme leerlo. Era la primera ofrenda que entregaba Aarón con Moisés. Dice, después Aarón levantó las manos después de haber ofrendado ese sacrificio del animal. Levanta las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. ¿Saben lo que sucede en este primer sacrificio del Antiguo Testamento? Dios aprueba ese sacrificio. ¿Y sabes cómo lo aprueba? Con fuego. Estos se ponen alegres, se tiran al piso, empiezan a festejar porque Dios había aprobado el sacrificio. Jesucristo va a la cruz, es levantado, va al Padre, presenta su sacrificio, según Hebreos capítulo 8, capítulo 9, tú lo puedes leer. Cuando presenta el sacrificio, ¿sabes lo que sucede acá en la tierra? Fuego. ¿Sabes por qué? Porque el Padre le dice al Hijo, acepto tu sacrificio, lo apruebo, está consumado, está totalmente realizado, está totalmente hecho. Y por ese sacrificio cae fuego. Levanta de tu asiento por un momento. Cierra tus ojos. El bautismo en el Espíritu Santo no es la finalización de una carrera, es el comienzo de la aventura. No es solamente sentir por sentir, sino por ser enviados a lo que el Señor nos envió. Cierra tus ojos por un momento y solamente diré al Señor, quiero ser lleno de tu presencia. No tenemos nada más que entregarte, yo no tengo nada más que darte. Nosotros no tenemos nada con qué sorprender al Señor, pero Él lo tiene todo para llevarnos a nuevos niveles, a nuevas profundidades. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu clame Abba Padre. Que ese espíritu de adopción que Él puso en ti empiece a clamar. Si hay alguno que ha sido bautizado en el Espíritu Santo ya, pídale al Señor que le llene. Porque no es solamente una experiencia. Se repite siempre. Esa es la constante del cristiano. Jesucristo. Ven sobre nosotros, Señor. Una vez más. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor.